Bueno, pero muy buenas tardes a todos y todas. Hoy nos encontramos en un conversatorio especial porque, bueno, todos aquellos que nos siguen y que nos conocen, nosotros venimos realizando conversatorios federales y conversatorios con distintas personalidades en las cuales hemos estado ya, por ejemplo, con Eduardo Barcesat, hablando de cuestiones constitucionales y la necesidad de una nueva constitución y algunas otras cuestiones que hemos planteado. Pero este caso en particular es una charla específica con respecto al lawfare, con respecto a las fake news que ha sufrido nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Eh, la verdad que nos parece a nosotros muy importante y de relevancia en los tiempos que corren, ya que estas cuestiones y estas persecuciones políticas, a pesar de haber cambiado de gobierno, todos haber cambiado de gobierno, parece que en algún punto no han cesado. El poder de Comodoro Pi, ahora bueno, seguramente lo hablaremos, sigue reinante. Una reforma judicial que es una tibia reforma judicial que se intenta imponer, por algunas cuestiones termina no saliendo. Así que bueno, tenemos hoy como invitados al compañero Gregorio Dalbón y Eduardo Barcesat, a los cuales ahora los haremos saludar. Quiero saludar a mi equipo técnico, que es Javier Panichelli, Eduardo Santiago Ali Bruyud, Carlitos Machi y Santiago Fachal. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Hipólito Irigoyen, soy el secretario general de la Agrupación Nacional Populismo K, y la verdad que es un gusto, como hoy les dije, tenerlos aquí presentes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas Buenas tardes, Gregorio. tardes, Hola, buenas tardes, gusto ¿cómo estás? participar. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse a este Zoom. Bueno, como hoy hablaba un cachitito con ustedes antes de arrancar el vivo, sin ningún lugar a duda, esto es un poco la antesala del homenaje que seguramente se le hará a lo largo y ancho del país al compañero Néstor Carlos Kirchner, a raíz de sus 10 años de desaparición física, pero que sin ningún lugar a duda dejó una huella imborrable en todos nosotros, no solamente en los militantes, sino en esa cantidad enorme de argentinos y argentinas que de alguna manera pudieron vislumbrar un futuro muy diferente al que veníamos teniendo por aquellos años 2001, 2002, donde todo el mundo pensaba que era el fin de la Argentina como Estado, que no se iba a poder hablar más de política, y Néstor realmente a muchos de nosotros nos hizo volver a creer en la política, así que nuestro recuerdo eterno. Bueno, Gregorio, quisiera arrancar hablando con vos, eh, hacerte la pregunta básica y en general con respecto a qué es el lawfare, qué es la fake news, y que nosotros veníamos hablando de que justamente para que la gente entienda que no es un fenómeno local, sino que es algo que se ha instaurado fundamentalmente en toda Latinoamérica y en las distintas democracias populares que hemos tenido. Bueno, el lawfare tiene una traducción que significa guerra jurídica, guerra judicial, pero para ser prácticos vamos a contarle a los compañeros que nos están observando que esto no es una cuestión que nace con Cristina, sino que es una cuestión que nace con Latinoamérica. Estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a que Estados Unidos decida, como hablan ellos, de su jardín, del fondo, quiénes gobernaban, quiénes pueden gobernar. En algunos momentos trabajaron con las dictaduras militares. Y cuando empezaron a haber gobiernos nacionales y populares, gobiernos que realmente no respondían a los intereses políticos del imperio, evidentemente no sabían cómo poder volver a tomar el poder en estos países que para ellos es el patio trasero, y se inventó de alguna manera la posibilidad de hacer golpes blandos y no tan blandos que tienen que ver con desestabilizar gobiernos democráticos a través del lawfare. Esto comienza también, además de Zelaya, con Lugo, después con Dilma y Temer, después sigue con Lula y logran encarcelarlo. Bueno, en 2016 me toca a mí el arduo trabajo de encontrarme con Cristina y aceptar el papel de la defensa en mantener su figura pública, que tiene que ver mucho con el lawfare. A Alberto Veraldi le toca el papel de defenderla tenazmente en el fuero federal, que como vos dijiste es un fuero prácticamente bastante injusto para los que realmente creemos en el derecho, porque ahí
no está el derecho, sino que ahí lo que está es la arbitrariedad, para hablar finamente, teniendo a Eduardo de compañero, me parece que es lo mínimo que podemos hablar de arbitrariedad para no hablar de delincuencia, que es lo que existe realmente a mi criterio, mínimamente a mi criterio. Creo que Comodoro Pi está lleno de delincuentes más que de jueces. Pero bueno, volviendo al tema principal que nos afecta, 2016 fue un año que es bueno recordarle a todos los compañeros, era muy difícil. Cristina Fernández de Kirchner no era recibida en los hospitales públicos, no era recibida ni ella ni su hija. A todos toda la prensa nacional y extranjera estaba destruyéndola. Su imagen política estaba prácticamente devastada. Y ahí empezamos a trabajar tanto con Alberto Beraldi en cuanto a la defensa de todo lo que era la arbitrariedad y el armado de causas que tiene que ver con este lawfare, que solo puede suceder si hay tres cuestiones. La primera, una decisión política del imperio de Estados Unidos, por supuesto de sus embajadas puestas en cada uno de los lugares del mundo que quieren, entre comillas, conquistar. La segunda, si tiene el absoluto, obviamente, manejo de lo que es la homogeneidad de lo que son los medios de comunicación, donde hoy se decide la inocencia o la culpabilidad de las personas antes que lo decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hasta tanto todos somos inocentes. Hay un principio de inocencia que el doctor Eduardo Barcesat va a saber explicar muchísimo mejor que yo, que es el artículo 18 que nos indica eso. Y lo que acostumbra el lawfare es a dictar sentencias y tratar de las causas que se arman, mostrarlas en la pantalla de la televisión para montar un relato sobre una persona y destruirle la imagen. Destruyéndole la imagen a esa persona, se logra del otro lado crear la imagen del hombre que viene a reemplazar a ese líder político popular. De esa manera quisieron, de alguna forma, atacar el gobierno de Cristina desde antes de que termine su gobierno y Eso luego te de iba a que decir, terminó. eso te iba a Sí, decir, Gregorio. El lawfare arranca antes, ¿no? Arranca bastante arranca. tiempo antes de que Cristina tenga que entregar el gobierno en diciembre del 2015. Sí, hay una causa clave para mí que es la causa de 11. La causa de 11 es una causa que ahora va a tener un recurso de revisión y por otro lado uno de encubrimiento. La causa lawfare es una causa, la causa 11 es una causa que es sellada por el lawfare. Es la única causa de donde choca un tren y se condena a 21 personas. No hay en ningún lugar del mundo algo que se le pueda parecer. Es un disparate jurídico que armó, que se relató y que obviamente utilizaron a las víctimas como habitualmente lo hace parte de la oposición, en casi todas las tragedias lo han hecho, y hay compañeros que están presos y que están presos injustamente. Lo que pasa es que la bomba que había armado de alguna manera Bonadío no la pudo desatar ningún juez porque nadie quería ponerle cascabel al gato. La tragedia de 11 nos impactó a todos, pero no es cierto que un tren puede chocar y que la culpa la puede tener la de las muertes un funcionario público o un funcionario de la concesión. De ninguna manera. ¿Pueden tener una cuestión de administración fraudulenta? Sí, que la ley lo pueda llegar a dirimir, pero las muertes se causan lisa y llanamente porque a criterio de quien te está hablando no hay coautoría en los derechos negligentes, en este caso culpables o culposos, como puede ser la conducción temeraria de lo que hizo Marcos Córdoba en dejar un freno a la deriva los últimos 300 metros. Pero bueno, eso es una causa como para que todos tengan una idea de que fue antes, esto fue en el 2012, antes de que Cristina deje el poder cuando empezaron a golpearla. Después empezó con la fake news, que es un tema que también creo que es de la agenda de esta charla. Y la fake news que como conoce no pudieron fue la de Nisman. Empezaron con Nisman, que prácticamente lo que hacían era una vergüenza directamente en forma absolutamente injusta, arbitraria y de una manera hasta pueril, diría. En televisión hasta marchas se hicieron donde los fiscales se mojaban bajo la lluvia tal como héroes
caminando por la muerte de Nisman como si lo hubieran matado, sin siquiera tener una pericia que diga eso o que diga lo contrario. Eso es una fake news. El juicio de Once es un lawfare. Pero lo más importante es qué hicimos nosotros para poder vencerlo, para darle el paso a mi compañero, que seguramente va a tener mucho más tecnicismo y va a ser, obviamente, el profesor que tiene y que lleva mi admiración. Yo soy muy práctico en esto y quiero serles claro a todos. Mi trabajo fue mantener la figura pública de Cristina, porque manteniendo la figura pública de Cristina, peleándome con todos los periodistas durante 4 años, a pesar de que tuve muchas cosas en contra, de que me insultan por la calle, de que en los programas de televisión hasta tuve que apostar mi honor con un tal Luis Gasulla, obviamente que lo perdió el honor, porque él vino a decir que Cristina iba a ir presa, con todos los periodistas, desde el canal que te puedas imaginar hasta la CNN en Nueva York, porque también viajé, no solamente para formarme, preguntándole a los abogados de Lula qué era lo que estaba sucediendo y cómo podíamos defender en Argentina, sino que también fui a Estados Unidos porque desde los Estados Unidos se estaba ensuciando a Cristina con la causa de traición a la patria por el Eso memorándum de te, intención. Eso te quiero preguntar, Gregorio. Nosotros por ahí, desde nuestra concepción, desde nuestra formación, aquellos que tenemos una gran base antipatriarcal y antiimperialista y todo ese tipo de cuestiones, creemos que mucho del lawfare y de la fake news vienen orientadas y originadas de las embajadas norteamericanas, ¿no? Muchas veces se dicen de por qué Estados Unidos nunca tuvo un golpe de Estado y justamente dicen que porque no tiene ninguna embajada de Estados Unidos adentro, ¿no? Pero ¿vos creés o ustedes creen que Estados Unidos o el imperio en su conjunto ha ayudado a dar todo este circo mediático en todos estos países que hemos nombrado, ¿no? Ahora lo vemos con Correa en Ecuador, como vos bien dijiste, lo vimos con Evo Morales en Bolivia. A Evo Morales lo derrocaron y lo sacaron de su gobierno diciendo que esas elecciones no habían sido legítimas y ahora se dan cuenta que un año después, con el que él pone como representante del MAS, saca aún más votos que los que había sacado el propio Evo Morales, ¿no? Con lo cual queda echada por tierra aquella famosa y grande fake news. Sí, yo redondeándote para darle pase a mi compañero de esta charla, quería decirte que sí, que obviamente siempre está Estados Unidos de por medio en cuanto los gobiernos que están en Latinoamérica no responden a sus intereses. Los intereses de los Estados Unidos son las corporaciones más fuertes, es el mercado, es algo que nada tiene que ver con lo que nosotros consideramos, por lo menos lo que pensamos en el otro, con la igualdad, con la inclusión, con cuestiones que tienen que ver con la independencia y la soberanía absoluta, como es la Argentina, de este tipo de gobierno. Una Argentina que no mira con admiración a los presidentes norteamericanos, sino que los mira como lo miraba Néstor Kirchner a Bush, con esa cara directamente de igual a igual, mostrándole que la Argentina no era el patio trasero de ningún imperio. Para finalizar, por lo menos en esta primera etapa, lo que me tocó a mí hacer fue tratar de acompañar a Alberto Beraldi en la estrategia de que Cristina mantenga su caudal político, su figura pública, y que todo lo que digan por televisión pueda ser refutado por un abogado que tenga vocación y locuacidad como para poder hacerlo. Ese fue mi trabajo. Para hacer ese trabajo me tuve que preparar, no fue un trabajo fácil, no era fácil tampoco para mi familia, porque no era fácil defender a Cristina en el 2016, 2017, 2018. El gobierno de Mauricio Macri creyó que se iba a quedar para siempre, pero a Dios gracias hicimos un trabajo mancomunado, no solamente quienes estuvimos cerca de Cristina, sino todos los que de alguna manera nos ayudaron en forma jurídica, en forma escalonada, en lo que es la reiteración de decir la verdad y no la reiteración de decir una mentira, es decir, que es la teoría de Goebbels al revés. Nosotros teníamos que repetir la verdad para que la gente entienda que Cristina no había robado nada, para que la gente entienda que la causa que le habían armado el dólar futuro no era judiciable porque es un ente autárquico el Banco Central, para que la gente entienda que el memorándum de entendimiento había sido mandado al Congreso de la Nación Argentina,
y de ninguna manera podía ser, pero bajo ningún punto de vista, plausible una causa penal. Luego empezaron también a darse cuenta los propios que hacían el lawfare que este tipo de situación no estaba logrando lo que ellos pretendían y la ponían como jefa de asociación ilícita en las causas porque no había prueba del cargo que la podía llegar a situar dentro del enfrentamiento de un delito. Vos cuando cometés un delito es simple. Si vos haces un hurto, te van a acusar de hurto. Pero como no había delito alguno ni prueba alguna contra Cristina, siempre era la jefa de la banda de una asociación ilícita, porque era la manera más fácil de encasillarla. 7 pedidos de prisión preventiva por el mismo juez, 7 pedidos de desafuero por el mismo juez, que en paz descanse. Un fiscal que le pedía a la gente que diga que Cristina era culpable de algo o si iba presa. Hoy sigue siendo fiscal y sigue decidiendo la suerte de la prisión o la libertad de la gente. El lawfare fracasó, yo te redondeo, el lawfare fracasó no por el trabajo de este humilde servidor de Cristina. El lawfare fracasó porque la tercera pata, la primera ya te dije, podía ser la defensa de Alberto Veraldi en federal y todavía tiene un arduo trabajo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero yo calculo que también algún grano de arena he metido en lo que es la parte mediática, radial, diarios, la prensa. La prensa destruyó líderes políticos, pero creo que la que determinó el fracaso del lawfare en la Argentina fue la parte política, y la parte política la hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando elige a Alberto Fernández, se corre del protagonismo de querer ser presidenta nuevamente y hace jaque mate entre todos porque se mantuvo su figura política, porque de ninguna de las causas pudieron lograr absolutamente ninguna prisión preventiva y porque Cristina políticamente, creo yo, es en los líderes contemporáneos, por lo menos de lo que conozco yo de la democracia, junto con Néstor Kirchner y Alfonsín, a mi criterio personal, una de las líderes estadísticas más importantes de Latinoamérica. Y por ella yo creo que también va a volver en Latinoamérica aquello que tanto soñamos todos, ¿no? Con las patrias soberanas y no arrodilladas ante el imperio norteamericano. Gracias, Gregorio. La verdad que, bueno, maravilloso. Yo aquí humildemente agradecerte este enorme trabajo que has hecho junto con el doctor Veraldi, como vos bien decías. Justamente hoy yo te hablaba de que Veraldi había sido uno de los expositores en La Plata, en la Facultad Nacional de La Plata de Derecho, hablando justamente del lawfare, junto a Graciela Peñaflor y una jurista brasileña. La verdad que fue una clase de enseñanza, lo que ellos explicaron también. Así que, bueno, agradecerte desde la militancia. La verdad que a Cristina en algún momento nosotros creímos que la habían dejado muy sola. El otro día, hablando con Estela Caloni, habló de femicidio político, lo que se le había intentado hacer a Cristina, haberla prácticamente intentado exterminar. Todo el mundo hablaba de cadáver político, todo el mundo se refería a Cristina en esos términos, y no gente muy lejanos a nuestros espacios también, hay que decirlo. Así Absolutamente. que gracias Gregorio por este trabajo enorme que has hecho. La verdad que todas nuestras felicitaciones. Eduardo, No, quisiera por arrancar con favor. vos tomando algo de lo que hablaba Gregorio y preguntándote a tu opinión, digamos, ¿no? Si vos crees que hoy Casal, estando en su posición, y Stornelli siguiendo como fiscal, si es una derrota política, ¿no? Del gobierno, digamos, a lo cual nosotros consideramos nacional y popular. Nosotros creemos que, más allá de que creemos en la independencia de la justicia, hay cuestiones políticas que deben ser remediadas, ¿no? En pos de la justicia. Bueno, creo que no podemos jactar de que hayamos resquebrajado definitivamente el lawfare. Tiene algunas grietas, las vamos a ver, pero desgraciadamente la mayor parte de la madeja que forma la estructura del lawfare sigue intacta. No ha podido ser desmontada hasta aquí. Vamos a explicar un poco cómo es la historia de esto para que tengamos una idea de la profundidad y de la perversidad de esta práctica destructiva del ser humano. Nuestro origen del Poder Judicial no es muy bueno.
tomó de la Constitución norteamericana y los padres de esa Constitución, en un libro muy conocido, El Federalista, establecieron que se necesitaba un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para evitar posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. La cita, claro, es textual, ¿no? Es decir, que ya ellos preveían que para mantener los privilegios, el desarrollo del capitalismo en pleno, bueno, para esto se necesitaba un poder judicial que fuera un custodio fiel de ese privilegio y que posibilitara destruir o desarmar cualquier sistema que pudiera afectar su continuidad. Bueno, en nuestro país sabemos que tuvimos un poder siempre, un poder judicial aristocrático, ninguna duda. La ventaja en todo caso de los que había antes era que sabían derecho. Todo esto se empeoró ahora porque son mucho más bestias. Y debemos decir que hubo un gran error, me parece, que cometió el presidente Alfonsín, lo digo con mucho respeto, porque lo he conocido y tratado, pero cuando se inicia la transición democrática, la abogacía argentina en el Congreso de Rosario, cuyo tema era el Estado de Derecho venidero, dictaminó que ningún juez que hubiera jurado las normas de la dictadura militar podía integrar el Poder Judicial de la Nación. Que tenía que haber un hiato, una ruptura entre aquella administración de justicia que no cabía que se la calificara como poder judicial y el futuro Estado de Derecho y su futuro poder judicial. Debía tener un origen de legitimidad que debía emanar de la soberanía del pueblo y lamentablemente más del 95% de la justicia nacional fue confirmada. Muchos decían en aquella época, bueno, no importa si es para ejecutar pagarés o para divorciar cónyuges, da lo mismo un juez que otro, porque cambiemos nomás los federales. Pero creo que fue un enorme error y se hizo muy evidente en un caso que para mí fue paradigmático. Cuando Alfonsín, por razones de estricta necesidad, dispone la suspensión por 180 días de la devolución de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera para poder atender un pago de la deuda externa. Bueno, hubo una catarata de amparos donde se reprochaba. Yo creo que técnicamente el reproche tenía razón. Estuvo mal hecho. No se puede hacerlo, menos de la manera que se hizo, que empezó con una directiva de Banco Central, después un decreto, bueno, un desastre jurídico, sin ninguna duda. Pero cuando llega a una Cámara, uno de los primeros de estos amparos, la Cámara dice, esto es textual también, que si se afecta la propiedad privada, la democracia es desmedrada y puramente nominal. Una frase tremenda. Yo decía, pero caramba, salimos de una dictadura donde se afectó la vida, se afectó la libertad, se afectó la integridad física y psíquica de los individuos. Y ningún juez dijo en ningún momento que si se afectaban estos valores, la democracia era desmedrada y puramente nominal. Pero bastó un rasguño a la propiedad privada para que esa sala de la Cámara Contencioso Administrativa Federal se mandara esta frase lapidaria cuando hubiera bastado simplemente no es constitucional, tiene que respetarse los plazos y se terminaba el tema. Pero eso demuestra la ideología, la esencia del modelo, esencia que uno también podría encontrar en sus orígenes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que además de excluir a las mujeres, y no solamente las excluyó, sino que le cortó la cabeza a la que protestó más por este tema. Esos 17 enunciados
el 17º es el único que menciona la palabra sagrado derecho. ¿Y cuál es? Es el sagrado derecho de propiedad privada. Es decir, la vida, libertad, la libertad de creencias, de credo, etcétera, son derechos. Ahora, eso sí, la propiedad privada es sagrada. Afortunadamente, en nuestra Constitución del 53 quedó un pedacito solamente esto, el que dice es inviolable la propiedad privada. Le sacaron lo de sagrado. Bueno, prudente, cuando menos. Faltó mucho tiempo, debió correr para que después se hablara de la función social de la propiedad y para que empecemos los abogados a pensar en que hay distintas formas de propiedad, no solamente la propiedad privada, la propiedad comunitaria, la propiedad pública, la propiedad social. Bueno, todo esto es el panorama nuevo respecto de ese tema para el cual este Poder Judicial no está preparado. Tiene una influencia, una especie de sistema linfático que está insuflado por una noción privatista del derecho y donde la parte pública está arrinconada y prácticamente inexistente. Bueno, cuando las dictaduras dejaron ese tendal de sangre de desaparecidos, de gente torturada, de privación de información a la sociedad, obviamente generó fuertes repulsas. Recordemos que la Argentina, su movimiento de derechos humanos, las entidades, los cuerpos jurídicos, fueron los que primero propusimos, me incluyo, la configuración de una convención internacional de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas. Bueno, evidentemente llevó su tiempo, llevó 20 años, primero la Convención Interamericana y después la internacional. La Argentina, promotora de las dos y primera firmante de las dos, en este caso bajo el gobierno de Cristina. Y debemos decir que la mala prensa que esto generó obliga a la Academia Militar estadounidense a pensar otra forma de destrucción de la persona que no sea mandar un bombazo, tirarle los marines encima, secuestrar, torturar, desaparecer, centros clandestinos, etc. Eso ya quedó un poco de modé y viene entonces esto de la guerra judicial, y esta guerra judicial se afianza en una doctrina propia del common law, una doctrina que por supuesto no quiero de ninguna manera endilgarle a sus autores y sus creadores, o por lo menos sus teóricos mayores, la responsabilidad del lawfare, porque si hubieran escandalizado, si hubieran visto lo de Bonadío, lo de Moro, se desmayaban y volvían a la tumba. Pero lo cierto es que para el common law hay una especie de horizontalidad en el derecho y que solamente es derecho aquello que los jueces dicen que es en la sentencia. Son las conocidas formulaciones de dos teóricos, Roscoe Pound, Wendell Holmes, que fue también magistrado de la Corte Suprema, y que todo lo que nosotros llamamos dogmática jurídica no son más que una serie de ideas o fantasías que tenemos acerca de cómo los jueces resolverán los casos concretos. Pero que hasta que no media sentencia judicial no hay derecho propiamente dicho. Para nuestros países de Latinoamérica, que seguimos el modelo europeo, donde tenemos una estructura piramidal del orden jurídico, que tiene su vértice en la Constitución, y ahora es Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, después otros tratados que no sean de derechos humanos, las leyes, las sentencias, los actos jurídicos de los particulares. Para esta fenomenal estructura piramidal, sostener el common law es como decir, miren, no se ilusionen, hasta que el juez te diga qué es lo que va a pasar, no hay derecho propiamente dicho. Bueno, esto es lo que pusieron en práctica con este sistema del lawfare. No nos vamos a guiar por la Constitución,
por el bloque Constitución, tratados internacionales, Eduardo, normas procesales. Sí. lo llevaron a cabo con la doctrina Irursum, digamos, de alguna manera. Es un tramo, Irursum es un tramo. Otro tramo lo aportó Bonadío cuando dijo, lo nuestro es un proceso, un procedimiento creativo. Creativo significaba por fuera del bloque constitucional, tratados internacionales y normas de procedimiento penal. Todo ese sistema de garantías, de legalidad de obrar del Estado. El Estado no puede adquirir delictivamente pruebas de cargo. Todo esto que forma nuestra conciencia de juristas, que enseñamos en la Facultad de Derecho, todo esto ha sido puesto en crisis, tirado por la borda, y efectivamente la doctrina Irursum es un tramo de esto, es un tramo y un tramo poderoso, diría. Y bueno, acá se ha hecho una madeja en el lawfare que está, por un lado, siempre. Porque a lo que yo me refería, Eduardo, es que no solamente se los ensució, se los embarró, se los dejó mal adelante de toda una sociedad, sino que se los encarceló, ¿no? Se jugó con la vida de ellos, con la vida de sus familias. Se destruye la persona. Se destruye la persona. Si uno sumara los embargos que tiene Cristina, son muertos civiles, no puede mover nada, no puede hacer nada. Es decir, no llegaron a privarla de la libertad, pero vaya, todo lo demás fue hecho y han aniquilado a personas. Además destruye, cuando privan de la libertad, privan de las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, privan del respeto de la sociedad, etcétera, cuando todavía esa persona tiene la presunción de inocencia de nuestro sistema constitucional. Pero sale arruinado. Y sale arruinado porque el caso individual es convertido en universal a través de los medios masivos de comunicación social, y lo que ellos transmiten, lo que ellos generan, los relatos que ellos aportan, que son relatos ficcionales. Y esto no es peyorativo. Cuando decimos ficcional es porque lo que se dice en el expediente no se corresponde con ninguna realidad del mundo material que debe ser reconstruido en el proceso judicial. Estas ficciones fuertes, porque son autocontradictorias, porque son ilegítimas en su configuración, llevan a que se haya destruido la doctrina, el sistema, la dogmática jurídica, y tengamos que enfrentar situaciones que no podríamos imaginar. ¿Quién, si se lo preguntaran sin haber pasado por la experiencia de la historia argentina, quién podría pensar o afirmar que fotocopias de cuadernos quemados sea la base de una masiva detención de personas y sometimientos a amenazas extorsivas, etc.? Es un disparate. Ni siquiera un genio del mal, ni un cuento de un Edgar Allan Poe jurídico podría imaginar una perversidad de esta. Ni el proceso de Kafka, por supuesto. Bueno, estaríamos realmente matándonos de risa diciendo, ¿a quién se le ocurrió esta brutalidad? Pero la hemos atravesado. Y la hemos atravesado en los casos que dijo el doctor Dalbón. Yo no he intervenido, no he sido nunca abogado defensor de Cristina, pero sí intervengo en dos de las causas en que ella es parte. Una es la de los cuadernos, yo defiendo al ingeniero Gerardo Ferreira, y la otra es la del memorándum de entendimiento con Irán, en que defiendo a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, la doctora Angelina Bona. Bueno, voy a empezar por esta, la del memorándum de entendimiento con Irán. ¿Dónde se vio que un acto jurídico que no fue concluido, porque el tratado tenía que ser aprobado por ambos parlamentos, no fue aprobado por el parlamento iraní, sí por el argentino, pero esa aprobación fue nulificada, mal entiendo, pero fue nulificada, pues se la declaró inconstitucional bajo invocación de que se asumía por el Ejecutivo funciones judiciales. Si hubieran aplicado esa doctrina cuando se creó la CONADEP no habría tenido un día de funcionamiento. La CONADEP tenía muchas más funciones y atribuciones jurisdiccionales
que lo que había en este memorándum de entendimiento. Y bueno, sin embargo, a nadie se le pasó por la cabeza cuestionarlo. Bueno, volvamos entonces. El acto jurídico no existe. Ahora, con un acto jurídico inexistente como es un tratado, que la única aprobación que tuvo fue anulada, ¿cómo se va a poder cometer un encubrimiento o una obstaculización al accionar de la justicia? Es demencial. Bueno, esto lo venimos diciendo desde que entramos en la defensa. Y lo que hace este sistema es que todo queda para el juicio que viene. Es decir, no en la etapa instructoria, que es donde debería desmontarse estas estupideces. No, vaya al juicio oral, dígalo ahí. Uno llega al juicio oral y lo dice. Dice, no, lo tiene que decir en el alegato final. Porque Pero tenemos Eduardo, que ver... ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. Yo he visto muchas de las causas de Cristina ser la propia Cristina, obviamente seguramente con el asesoramiento de sus abogados, el pedir expresamente el ir al juicio oral y como rápido, digamos, ¿no? Para tratar de develar toda esta cuestión de que no se podía hacer develada en cuestiones previas. ¿Eso cómo lo ves? Esa cuestión, sin meterme en el trabajo propiamente dicho, tanto No, de Gregorio como de... es decir, hay una práctica que se llama el juicio de ruptura, que lo puede hacer una personalidad política fuerte, con una conciencia jurídica además sólida, además de su asistencia letrada, porque créanme, yo no he visto en mi larga vida profesional que cuando el tribunal dice si va a responder preguntas, le diga las preguntas las van a tener que responder ustedes, yo ninguna. Para eso hay que tener una entereza, por no decir otra cosa, muy notable, y he dicho en todo reportaje sobre este tema que valoro el gesto institucional de entereza, de poder expresarse así frente a un tribunal colegiado que, bueno, en ese momento, malamente, pero representa a la justicia. Bien, lo que yo quiero poner muy de resalto es que ellos juegan con los tiempos de los juicios para seguir destruyendo a la persona, ¿no? Claro, yo sé, no tengo ninguna duda que en algún momento van a tirar a la basura la causa del memorándum esa porque no se sostiene. Pero porque hay que esperar hasta el final para llegar a esa que es evidente y visible para un patronato de invidentes incluso, de que eso no puede ser nunca un delito porque no tiene la materialidad para poder cometer delito alguno, porque el tratado no se formalizó, lisa y llanamente. Yo creo que el tratado era legítimo, quiero aclararlo. Es más, yo hubiera estado procesado, seguramente, si el Estado no hubiera renunciado al recurso de casación que se interpuso contra la declaración de inconstitucionalidad. Yo ya había comprometido y aceptado hacer el informe oral en la casación, diciéndoles que ese tratado era perfectamente legítimo y valedero, tal como lo votó el Congreso de la Nación. Bueno, dieron la circunstancia que no pude hacer el alegato y bueno, de alguna manera mi cargo de conciencia fue hacerme cargo de la defensa de la doctora Bona. La causa de los cuadernos es toda una pústula, es decir, se inicia pésimo. Es un relato ya quizás no ficcional, sino mitológico, de cómo le llegaron las fotocopias a un periodista que después las aporta, un fiscal que las retiene 2 o 3 meses, que no hace la minuta y sortea a quien le corresponda, porque él, si ya está contaminado por el conocimiento del hecho, no puede ser el fiscal de la causa. Bueno, la conexidad que quisieron encontrar con la causa del gas licuado no tenía un pepino que ver, por supuesto. Pero lo más tremendo, efectivamente, ha sido el apriete que se le hizo a cada uno de los detenidos para que dijera algo contra Cristina, contra la memoria de Néstor, etcétera, para poder ir a dormir a su casa esa noche y no ser llevado a un instituto penitenciario, ¿no? Le pasó a mi asistido. Concretamente le dijeron, acá tenés que denunciar algo de los mugrientos y entonces te vas con la familia que te está esperando en el pasillo.
pero si no me decís nada, yo no te puedo dar nada. Así hablaba Stornelli. Por algo decía en los diarios, no hay sortija para todos, se tienen que hablar pronto y decir muchas cosas, porque no hay sortija para todos. Y después incluso jactarse de que a gente como a López no le volcó todo lo que dijo, volcó lo que él consideraba que era importante para el juicio. Bueno, no sabemos qué dijo López. ¿Por qué? Y porque la ley marca que debe hacerse con un soporte técnico, pero no se hizo soporte técnico. Y cuando le preguntaron a Bonadío, dijo, el soporte técnico es el papel. Es un papelón de él, porque obviamente no habría causa si no hubiera papel. Pero vaya, la ley cuando dice soporte técnico, dice un medio audiovisual, o por lo menos de audio, respecto del transcurso de la audiencia en que declara el pretendido arrepentido. Bueno, ahora recién está empezando a resquebrajarse esto en la sala 1 de la casación penal, donde quien tomó la audiencia de los diversos recursos de impugnación mandó pedir dónde estaban los soportes técnicos, la doctora María Figueroa. Bueno, y resulta que empezaron como ese juego de los chicos, al don Pirulero, ¿quién lo tiene? Bueno, el primero juez dijo, no, yo no lo tengo. Se la mandó al fiscal. El fiscal dijo, yo mandé todo para el tribunal oral. En el tribunal dijeron, acá lo que hay son expedientes, legajos, pero no hay ningún soporte técnico. Bueno, estamos esperando ahora la resolución, pero este mecanismo respecto de arrepentido se ha repetido en otras causas, tal vez no tan notables, pero también de igual peligrosidad institucional. Y tenemos que decir que esto realmente asquea que en el sistema judicial argentino tengamos resoluciones de este tipo, o que la única respuesta que den los jueces sea esperar el juicio oral. El juicio oral, largate todo lo que quieras, ya ella verá qué pasa o deja de pasar. Sí, pero mientras tanto, la gente estuvo privada de su libertad, sus relaciones laborales, sociales, políticas, es una destrucción de la persona. Es una verdadera perversidad este mecanismo del lawfare, porque a la luz y de la información, esto es como que lo que pasa en sede judicial y por lo tanto debe ser el antro de custodia de los derechos humanos y del bien obrar de un poder del Estado. Bueno, si esto es un bien obrar, por favor. La Corte en 4 años no ha hecho ni dicho nada, al contrario, ha salido prohijando a jueces como Bonadío en foto con Moro y el entonces presidente de la Corte. No hizo ninguna declaración que recordara los principios del procedimiento penal y sobre todo de la adquisición de la prueba de cargo. Solamente cuando le tocó el trasero propio, porque lo que se filtró era noticias de la oficina que estaba a su cargo, las grabaciones que disponía y administraba la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces ahí rajando fue y sacó una acordada diciendo no, esto no se puede hacer, hay que destruir lo que no sea propio de las causas penales, etc. Pero nunca dijo que las causas se tienen que sortear. Nunca dijo que no se puede hacer una causa con fotocopias de cuadernos que se dicen quemados, o admitir que reaparezcan por la varita de Harry Potter 6 de los cuerpos de esos cuadernos que se decían quemados. Bueno, yo creo que cuando uno llega ya a un grado de hartazgo, uno empieza a querellar a los jueces y fiscales. En mi caso lo estoy haciendo por la representación del ingeniero Ferreira y también por la de un juez que fue alcanzado por un sistema similar persecutorio, juez federal de Corrientes, el doctor Soto Dávila, y tropezando con 1000 negativas y 1000 inconvenientes. Y diría, nunca podré aceptar que todos estos planteos hayan llegado a la Corte Suprema de Justicia hace un año y que la Corte no haya tenido posibilidad de expedirse en uno solo de ellos, que hubiera bastado ya para dar un precedente. Bueno, la verdad estamos...
Sí, yo sé que esto es una visión muy negativa, ¿no? No, 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 no. Pero Lo que te quería decir es que la verdad que es impresionante escucharte con lo que todos nosotros en algún punto te admiramos. Sabemos que sos uno de los constitucionalistas más importantes de toda nuestra Argentina y que de tu propia boca salga estas claras injusticias y que sean muy difíciles de resolver, la verdad que nos genera muchísima indignación. Yo tengo ahí un par de preguntas para me, hacerle a me Gregorio. dejas dar una Sí, sí, premisa, sí, 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 sí. una van premier. Esta no es fake news. Bueno, entre las tantas cosas que a uno le ha incitado la política a hacer, hemos ido impulsando en las provincias leyes provinciales que declaran que sus riquezas y recursos naturales no serán puestos en garantía el repago de deuda externa contraída por el gobierno nacional en contra de lo que dice el artículo 124 de la Constitución, que le reconoce a las provincias el dominio originario, ¿no? Esto porque lamentablemente somos conscientes de que subyace, como subsuelo que es también, subyace para la garantía del repago todo aquello que constituye riqueza y recursos naturales del territorio argentino, que son inmensos, que son inmensos. Bueno, Excelente. primero fue Neuquén, después Santa Cruz, y hoy puedo anunciar que se ha sumado la provincia de Tierra del Fuego, lo cual significa, y tiene un doble valor, diría, porque no solamente es reivindicar las riquezas y recursos naturales inmensos de su plataforma submarina, sino el tema político de decir esa plataforma es nuestra y no es del usurpante, ¿no? Y también poner en crisis los tratados Madrid I, Madrid II y Forador y Duncan, que nunca fueron presentados ni aprobados por el Congreso de la Nación y que sometieron nuestra soberanía territorial, marítima y aérea. Bueno, cosas como estas a uno le justifican el ejercicio de la abogacía, pero paradojalmente uno las logra en la política y no en la justicia. La justicia nunca abrió la boca por estos temas, nunca dijo nada sobre Madrid I, Madrid II, Forador y Duncan. Nunca se les ocurrió siquiera pensar si habían sido aprobados o desechados por el Congreso de la Nación, como dice nuestro texto constitucional. Bueno, en resumen, a veces hay que tomar estas tareas que pueden parecer quijotescas para recuperar la esencia del derecho y el concepto de soberanía y también con ello el concepto de dignidad, ¿no? Porque creo que debemos tener, como han sido los gobiernos de Néstor y de Cristina, debemos tener una enorme dignidad para poder sacudirnos del yugo colonialista que nos ha robado territorio y del neocolonialista que nos ha robado y nos sigue robando riquezas y recursos naturales. Excelente, Eduardo. Gracias. La verdad que admiro también tu trabajo y gracias también por jugar este rol tan importante para todo el conjunto de los argentinos y argentinas. Gregorio, te quería hacer un par de preguntas. Uno para contextualizarlo un poco en tiempo y espacio, ¿no? Sabemos nosotros que las noticias falsas han existido siempre, que no son nuevas. Se lo hicieron en su momento a Hipólito Yrigoyen y no es para automencionarme, por así decirlo, pero se lo hicieron a la mayoría de los gobiernos populares, se lo hicieron a Perón, y después, bueno, fue el turno de Néstor y fue el turno de Cristina, ¿no? Que son los gobiernos que nosotros denominamos populares. Alfonsín obviamente fue el que nos devolvió la democracia y todos sabemos la importancia que le debemos de habernos devuelto la democracia. Pero con esto te quería decir si vos crees, para ponerlo en un contexto, que el no al ALCA, en el cual tanto Chávez como Néstor y como Lula, fue el inicio de ese reverdecer de estas fake news en toda Latinoamérica del imperio para contra aquellos gobiernos que empezaban a ponerse de pie en frente del imperialismo. ¿Qué crees vos con respecto a esta visión? Mira, vos lo nombraste y debo volver a nombrarlo. La plataforma de Raúl Alfonsín en el 83
decía que se iba a juzgar a los militares y la plataforma del peronismo decía que iba a haber una amnistía. Yo creo que lo de Alfonsín en el juicio a las juntas militares fue el primer cachetazo al imperio, a decir, el que la hizo la va a pagar. Fue después de Nuremberg o con Nuremberg uno de los juicios más importantes de la historia, pero también debo reconocer que después el mismo Alfonsín dictó la ley de obediencia debida y punto final, junto con Menem, para que Néstor y Cristina puedan venir a poner blanco sobre negro y a tener dignidad, como decía el doctor Barcesat, en relación a tratar de dignificar a nuestros desaparecidos, a los 30.000. En relación a los convenios o a lo que vos te referís, a la ALCA y a la relación que tenía Néstor con antiguos, obviamente, líderes políticos, yo creo que decirle que no al ALCA fue un acto absolutamente de rebeldía importantísima, democrática y además muy justa, porque lo que se venía a buscar era la unión de los países latinoamericanos. Hay mucha diferencia entre el imperio y entre, como decía Barcesat, esa democracia del common law, de circunstancias que no son parecidas a lo que hemos padecido nosotros, valga la redundancia, en referencia a la democracia. La Argentina, para hablar de nosotros, tiene una democracia absolutamente joven. Y más allá de eso, lo que tenemos que hacer es fortificarla. Y para fortificarla, tenemos que tener un poder judicial realmente a la altura de las circunstancias. Y tal como decía Eduardo, yo creo que la única manera de tener un poder judicial a la altura de las circunstancias es destituyendo antes de reformarlo. A mí me parece que si bien la reestructuración del poder judicial que quiere hacer Alberto, que quieren hacer Cristina y el gobierno del Frente de Todos, me parece que es un paso adelante, pero no podemos reestructurar ni guardar bajo la alfombra a los Irursun, a los Stornelli, a los Righi, a los que están realmente puestos ¿Casal? para... ¿Qué rol le Bueno, das a Casal? el mismo rol que le doy a los 3 procuradores, al nacional, al provincial y al de la ciudad. Casal está usurpando su lugar. Obviamente, el de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Juan Bautista Máquez, es un hombre que podría estar en un bingo de Daniel Angelici trabajando. Pero bueno, Daniel Angelici decidió que trabaje de fiscal en la ciudad de Buenos Aires. Y de Contegrán puedo decirte que si solamente nos ponemos a observar lo que ha sucedido en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en las dependencias penitenciarias, en relación a que se escuchen las conversaciones entre los presos y los abogados, es una falta directamente que tiene que ver con los derechos humanos, con la Convención Interamericana, con determinadas cuestiones que ha violado sistemáticamente la provincia de Buenos Aires. Creo yo que tanto el procurador Contegrán como Casal y como Máquez deben ser destituidos. Y insisto, nunca vamos a tener una buena justicia si solo la vamos a reformar. Lo que tenemos es que destituir y reformar a las personas para que esas personas sean probas, para que sean gente que sepa de lo que habla, que conozca el derecho, que conozca la ley y no solamente que conozcan algún amigo del poder para que los haga jueces. Me parece que ahí está el kit de la cuestión. Me parece que la política tiene que hacer política y la justicia lo que tiene que hacer es justicia. Para eso tenemos que destituir. Y veo mucha pasividad en la destitución de personajes siniestros como Stornelli, Casat, Contegrán y Máquez. Gregorio, te hago una consulta. ¿Cómo están las causas que vos tenés hoy de Cristina? ¿En qué situación están?
obviamente que nosotros mediáticamente nos vamos enterando cómo avanzan y que algunas o muchas de ellas se van esclareciendo, pero ¿cómo van en líneas generales? ¿Cómo van avanzando? Mira, la realidad es que las causas, como dijo el doctor Barcesat, las mantienen vivas para seguir perturbando y para seguir insistiendo en determinadas cuestiones que tienen que ver con el lawfare, que es seguir hablando de los cuadernos, seguir hablando de situaciones que nada tienen que ver con la realidad, es decir, con una obra pública en donde, como bien dijo Eduardo, Cristina le contestó a los jueces que los que van a tener que responder preguntas son ellos, cuando hay una prueba que pidió Cristina, que es una asesoría y una, digamos, pericia de la obra pública del 2003 al 2015, entera, para ver quién realmente se había enriquecido y si alguien se había enriquecido, porque la obra pública uno puede ganar dinero, pero hay que analizar si ese dinero es bien ganado o mal ganado para que haya delito. Pero ¿qué nos hicieron creer? Que acá había un solo responsable, que era el que había ganado el dinero y que era amigo de Cristina. Mentira, no es amigo de Cristina, no es el que más dinero ganó y no es el gran responsable de la obra pública. Por eso Cristina está tan tranquila. Las causas de Cristina, Alberto las está apelando y está haciendo todos los recursos institucionales y la verdad que tiene una paciencia absoluta y es un técnico capacitado tanto como lo es Eduardo para ir obviamente a todas las instancias que tenga que ir procesalmente. Ahora, yo te voy a decir algo para que todos nuestros oyentes puedan entenderlo en un modo más vulgar, pero por lo menos más directo. Nosotros queremos que Cristina vaya a todos los juicios orales, a pesar de que obviamente los juicios están destruidos, porque es la única manera de que cuando la absuelvan en cada uno de los juicios podamos darnos cuenta la maldad, la destrucción humana que hubo para que esas personas que armaron esos juicios la paguen. Lamentablemente, Cristina, y gracias a Dios en realidad, nunca estuvo presa, pero lamentablemente vamos a llegar a juicios orales donde, bien como decía Eduardo, muchas personas perdieron la libertad. Y cuando perdés la libertad, más allá de que después la puedas ganar por una excarcelación, la dignidad humana, tu familia, tus amigos, tu trabajo, acá y en ningún lugar del mundo, perder la libertad sin que seas una persona condenada y con esa condena tengas firmeza de cosa juzgada, ninguna persona vuelve a ser quien era. Han lastimado de modo tal que han destruido corazón, alma y cerebro de muchas personas. Lo que tenemos que hacer nosotros es no vengarnos, sino simplemente destituirlos, juzgarlos y castigarlos si es que lo merecen cuando tengan una sentencia confirmada con autoridad de cosa juzgada en la Corte Suprema de Justicia. Y hasta que no los condenemos, no vamos a parar. Gregorio, te hago una consulta más. ¿Crees posible vos combatir a esta fake news voraz que se lleva puesto no solamente a los principales, como vos decís, actores de la política, sino a toda su familia? Hemos visto el acoso sistemático que han sufrido, en este caso, los hijos de Cristina, no solamente Máximo, que hoy es un diputado nacional, sino la propia Florencia, toda su familia. Yo he tenido el honor de conocer a Ofelia, su madre, soy amigo de Giselle, su hermana, y la verdad que el daño que se le ha generado a toda la familia es absolutamente irreparable. Lo que te quería decir yo con respecto a la fake news es, si no hay una fuerte reforma en cuestiones de medios de comunicación, audiovisuales y lo que fuera, con respecto a que se puede mentir todo lo que se tenga ganas sin tener que responder por ello, o que te dicen en primera plana del diario Clarín o de La Nación que vos robaste y después salen 5 años después, como pasó con Aníbal Fernández, en muy chiquitito, diciendo, bueno, al final no era la morsa, ¿no? ¿Hay alguna forma de combatir esto si no hay responsables que paguen por ese delito? Ya, yo en eso creo que la ley de medios podría colaborar, pero insisto en que la libertad de expresión es absoluta, en la Argentina no hay censura previa y cada uno puede decir lo que quiere. Lo que no puede después es evadir las consecuencias. Están sacándola muy barata, porque la cuenta de Máximo y Nilda no existía,
porque Cristina es inocente de todas las causas en donde está siendo juzgada, y porque muchos todavía están en la justicia cuando a priori mínimamente debieron ser suspendidos en sus cargos hasta tanto la justicia pueda informar si Stornelli está capacitado psíquicamente para darle libertad o prisión a una persona. Yo estoy convencido, y eso es por lo que voy a luchar, lo que me quede de vida, en que aquellas personas que han dañado, que han privado de la libertad a personas inocentes, paguen lo que hicieron, pero de otra manera, con Estado de Derecho, con el debido proceso, con un abogado a quien no saquen de un allanamiento como sacaron a Alberto Beraldi, y realmente con el derecho y las garantías de defensa en juicio. Pero no vamos a parar hasta que esas personas que armaron estas causas en contra no solo de Cristina, sino de muchos otros compañeros que son presos políticos, hasta que esas personas no lo paguen, no vamos a parar. Aunque políticamente sea incorrecto, acá no hay moderación, acá hay justicia. Con respecto a eso, nosotros habíamos tenido una charla con Gabriel Mariotto, en el cual su partido político había propuesto, ¿no?, que todas las causas que estuvieran rodeadas del lawfare o con la fake news y demás, fueran nuevamente vueltas a sortear y que se analizaran de una forma mucho más justa, ¿no? Es tanto lo que se ha mentido en todo el transcurso de los procesos o los diferentes procesos que han sufrido cantidad de compañeros y compañeras, y como vos bien decías, Gregorio, muchos de ellos aún con prisiones domiciliarias, algunos con prisión efectiva. La verdad que bueno, uno de los casos más emblemáticos es el de Milagro Sala y el de tantos otros compañeros que nosotros con nuestra agrupación Populismo Acá hemos intentado defender y levantar las banderas de cada uno de ellos. Así que, bueno, no sé si les quedó, me gustaría que cierren con algo que ustedes quisieran, tanto vos, Gregorio, y Eduardo. La verdad que para mí es un placer, es un orgullo, un honor tenerlos aquí a ustedes. Esta charla que nosotros teníamos era justamente para poner en conocimiento de todos cuál es la situación procesal de Cristina, cuáles son los ataques que ha sufrido Cristina, seguramente por como ella ha dicho en su momento, por ser peronista, por ser mujer. Nosotros le podemos agregar que por ser linda también seguramente. Todas esas cuestiones que le ha tocado lidiar a Cristina por ser la tremenda mujer que es, ¿no? Yo creo, para cerrar, que de alguna manera el no reconocimiento de que existen presos políticos en la Argentina no le hace bien a la democracia. Yo espero que se reconozca que hay presos políticos en la Argentina, que los sigue habiendo y que sigue habiendo una sociedad que está presa de una justicia que realmente es política. Gracias, Gregorio. Eduardo, para cerrar algo. Sí, muchas veces se ha invocado, y esta será una más, un párrafo de un diálogo de Platón, El banquete, donde un interlocutor de Sócrates, Agatón, dice: hay un poder que ni a los dioses les ha sido dado, y ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. Yo creo que lamentablemente, aunque logremos tirar abajo la estructura del lawfare, obtener sentencias absolutorias, el destrozo de vida que ha sido cometido es algo que ni los dioses pueden volver atrás, ¿no? Habrá compensaciones, no me cabe duda. Podrá haber castigos penales para quienes cometieron estas atrocidades jurisdiccionales, pero nada de eso le va a devolver la vida que le quitaron en función de la persecución judicial, ¿no? Y esto es lo que a veces nos muestra lo limitado de las armas que tenemos para preservar esos valores supremos de la vida, la libertad y la integridad del ser humano, que es por lo que trabajamos. La verdad, repito, ha sido un placer, un orgullo. Antes de que nos vayamos y que nos despidamos, quiero invitar a todos los que están del otro lado. Este miércoles 28 vamos a estar en nuestro conversatorio sindical junto a Daniel Catalano, Roberto Pianelli,
Víctor Carricarte, Claudio Leoni y Rogelio de Leonardo. Así que nada, invitarlos a todos y todas. Por supuesto, mañana es un aniversario más de nuestro querido Néstor Kirchner. El viernes 30 estaremos junto al Topo Devoto, compañero de mil aventuras, de mil anécdotas, aquel que acaba de presentar un libro en su honor, en su nombre. Nosotros también prepararemos un video sorpresa en el cual va a estar saludándolo gente como Milagro Sala, Luis Delía, diputados, embajadores y tanto gente que lo recuerda de una forma, la verdad que con mucha nostalgia en algunos casos y con mucho amor en otros. Yo siempre me tomé como frase de cabecera, Néstor nos dijo que militemos hasta que lo imposible se vuelve inevitable, y creo que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar en la militancia. Así que gracias, Eduardo, por militar desde tu lugar. Gracias, Gregorio, por hacer esa defensa extraordinaria de nuestra compañera y líder política Cristina Fernández de Kirchner. Para nosotros somos aquellos los que creemos que, por ahí es muy fuerte lo que voy a decir, pero no existiría peronismo sin Cristina. Creemos que Cristina es nuestra referente, es nuestra líder, más allá que obviamente, por supuesto, defendemos al gobierno del Frente de Todos y a Alberto Fernández. Un abrazo enorme de corazón a los dos. La verdad que uno aprende un montón escuchándolos, así que gracias Eduardo y gracias Gregorio. De nada, un placer. Un placer, abrazo enorme. Gracias, compañero. Néstor Vive. Gracias. Sí. Abrazo enorme. Chao. Chau.